Vamos a seguir ahora con la doctora Andrea Márquez, que viene desde México, nuestra última adquisición médica en ISCA. La doctora Andrea Márquez es especialista en medicina regenerativa, tiene una pasantía en biología molecular y microbiología por la Universidad de Pittsburgh, y la doctora nos va a hablar del manejo integral de heridas con medicina regenerativa. Doctora. ¿Se puede apuntar con este? ¿O no? Nada más se pasan las... Ok. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Andrea Márquez y les voy a presentar el tema de tratamientos alternativos con úlceras, específicamente con plasma rico en fibrina. Cuando estamos nosotros hablando de úlceras, las úlceras siempre han sido un tema muy difícil para la medicina convencional. ¿Por qué? Porque normalmente las úlceras provienen de pacientes o los tienen pacientes que son complicados, tienen enfermedades crónico-degenerativas, pacientes diabéticos, pacientes con presión arterial alta, insuficiencia venosa. Entonces, por la complejidad de estos pacientes, siempre vamos a tener una dificultad en poder cerrar estas heridas y estas úlceras. En este momento y en esta plática les voy a hablar sobre los diferentes tipos de úlceras que podemos presentar y también en las opciones de nuevos tratamientos como plasma rico en fibrina. Este plasma rico en fibrina también se puede asociar, por ejemplo, a otras prácticas de medicina convencional, como lo que serían los injertos de piel. ¿Cuáles son nuestros tipos de úlceras? Tenemos los tipos de úlceras que son vasculares, que son las arteriales, las venosas, las de presión o las neuropáticas. Y los otros tipos de úlceras que tenemos son las traumáticas, las infecciosas y las neoplásicas. Vamos a empezar con los tipos de úlceras vasculares. En las úlceras venosas. Las úlceras venosas, la etiología proviene de personas que tienen obesidad, que igual como su nombre lo dice, van a tener una insuficiencia venosa crónica y pueden tener una hipertensión venosa igual. Lo primero que tenemos que hacer para diagnosticar al paciente, y como siempre se diagnostica a un paciente con ese tipo de úlceras, va a ser ver dónde se localiza la úlcera, la coloración de la úlcera, si tiene irrigación, si tiene coloración. Entonces, en este caso, en las úlceras venosas, nos podemos dar cuenta que va a tener, como no hay un compromiso nervioso, el paciente va a sentir dolor. La herida va a tener exudado, va a sangrar, va a haber un eritema alrededor de la úlcera y también la úlcera no va a tener bordes bien definidos. Esa es una de las características más principales y como tiene un eritema, también la piel va a tener calor. ¿Cómo los podemos diagnosticar? Como les mencioné, siempre va a ser ver la herida, dónde se localiza, los bordes y también se puede hacer un Doppler venoso o una venografía para tener un diagnóstico un poco más específico. Siempre saber la etiología de las úlceras es muy importante. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tratar una úlcera cuando tenemos un paciente descontrolado, porque va a poder volver a generar una úlcera en otro momento. Entonces, tenemos que saber siempre la etiología de las úlceras para poder tratar. Si tiene diabetes, controlar los niveles de glucosa, si tiene hipertensión, darle antihipertensivos para poder evitar que vuelva a generar otro tipo de úlceras. En esta imagen se puede ver perfectamente, esta es una úlcera venosa, podemos ver que tiene los bordes irregulares, tenemos un exudado, hay eritema alrededor de la úlcera, paciente tiene dolor, el cual va a empeorar cuando se encuentre cuando se encuentre parado y al momento de que el paciente se encuentre en decúbito va a disminuir este dolor. Y como no va a haber un daño arterial, es un daño venoso, el paciente va a tener pulsos presentes en la herida. Las úlceras arteriales, por el contrario, como no vamos a tener una irrigación al área, entonces no va a haber exudado, la piel, no va a haber eritema alrededor de la piel va a estar fría porque no hay arterias que nos den la irrigación y también va a tener menos dolor este paciente.
¿Por qué? Porque como tenemos un daño arterial, la irrigación del nervio también se va a ver afectada. Entonces también como el dolor que va a sentir el paciente va a ser disminuido. Y como lo dije anteriormente, la manera en la que lo vamos a diagnosticar va a ser: primero tenemos que ver las características de la úlcera y igual podemos hacer una correlación con una ecografía Doppler, una arteriografía, para poder estar más seguros. Ahora, aquí tenemos una imagen perfecta de lo que es una úlcera arterial. Como podemos ver, tiene los bordes definidos. Normalmente no tiene sangrado porque es un compromiso arterial. No vamos a tener pulsos presentes, la piel va a estar fría, no va a haber coloración o eritema alrededor de la herida y el paciente va a incrementar el dolor cuando se encuentre en decúbito. Las úlceras neuropáticas. La etiología de las úlceras neuropáticas: la neuropatía diabética, pacientes con diabetes, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen otro tipo de neuropatías periféricas, que puede ser pacientes que tienen alcoholismo o pacientes que tienen hipotiroidismo, que es bastante común, y que tienen alguna deformidad en el pie. Entonces igual se puede ver la herida y en cómo nosotros podemos igual diagnosticarla va a tener pérdida de la sensibilidad porque hay de raíz o de etiología nerviosa. Entonces el paciente no va a sentir el dolor de la úlcera, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque siempre el paciente, la razón por la cual el paciente siempre va a venir a nuestra consulta es porque tiene dolor. Si no tiene dolor, muy raramente el paciente va a llegar con nosotros. Entonces, y lo peor, normalmente estos pacientes o estas úlceras se van a encontrar en las extremidades inferiores, en los pies. Entonces, el paciente va a estar caminando, no lo va a sentir, camina descalzo, se ensucia la herida, hay una infección, progresa la úlcera, llegamos a necrosis, progresa y puede llegar a tener una amputación. Entonces, antes de llegar a ese punto, tenemos que empezar a tratar a los pacientes. Aquí igual podemos ver la imagen, se encuentra en áreas de presión, normalmente en las cabezas metatarsianas. Como les mencioné, es un daño nervioso, entonces no va a tener dolor el paciente, las heridas van a estar redondeadas y la piel va a estar seca y va a estar escamosa. Úlceras por presión. Estas úlceras por presión normalmente son en pacientes, obviamente, que se encuentran postrados, ya sea por que tuvieron alguna amputación anterior, por edad avanzada, desnutrición, tienen esclerosis múltiple, alguna hemiparegia. Entonces, los pacientes primero tenemos que localizar y tenemos que saber en qué estadio se va a encontrar el paciente. ¿Cómo lo vamos a saber? Entonces, en un estadio 1 es cuando hay eritema en el área. Sin embargo, cuando uno hace una eritropresión, no se va a descolorar y no se va a quitar ese eritema. Y eso significa que el área está inflamada y el área tiene un compromiso vascular. Entonces va a llegar a un estadio 2. Un estadio 2 es cuando ya hay un roce y ya hay un daño hasta la hipodermis. Entonces se puede crear una ampolla, dermis, hipodermis llega al descubierto. No llega a tejido adiposo, pero sí va a llegar a la hipodermis. Ya en un estadio 3 vamos a llegar al tejido celular subcutáneo, pero no vamos a llegar ni a hueso ni a músculo. Y ya en 4 ya es cuando ya hay un compromiso muscular y óseo. Normalmente podemos ver los pacientes en estadio 4 el hueso en úlceras que se encuentran en el sacro, es lo más común. ¿Cómo lo evaluamos? La evaluación clínica del paciente, normalmente es un paciente postrado, un paciente que no se puede mover. También tenemos que ver, cuando tenemos un paciente que se encuentra postrado por mucho tiempo, tenemos que verificar la calidad cutánea del paciente. Entonces tenemos que ver qué tanta hidratación tiene la piel y también qué tanta hidrosis tiene presente el paciente al momento de estar postrado en cama. ¿Por qué?
porque si el paciente no se puede mover y si el paciente empieza a sudar demasiado, entonces vamos a empezar a ver un adelgazamiento de la piel y eso va a causar que sea más probable la generación de escaras. Entonces, siempre igual tenemos que rotar a los pacientes para poder evitar las escaras, tenemos que ver cuál es su rango de movilidad, la calidad de la piel y todo esto para poder evitar que se le formen estas úlceras por presión o escaras. Aquí se ve perfectamente en la imagen una úlcera por presión en la parte sacra. Entonces, esto ya lo hablé anteriormente, se pueden dividir de estadio 1 a estadio 4. En los últimos estadios es en donde ya podemos encontrar una necrosis y vamos a tener dolor en las etapas iniciales. Sin embargo, cuando va progresando la úlcera, vamos presentando daños a nivel nervioso y a nivel arterial, entonces el paciente va a dejar de sentir dolor. Lo cual, como les mencioné anteriormente, es muy peligroso porque el paciente no va a ir al médico, no se va a quejar, la úlcera va a crecer, se puede infectar y vamos a tener mucho más dificultad en curarlas. Úlceras traumáticas, como el nombre lo dice, siempre son después de un trauma. No hay pierde en cómo diagnosticarlas, sino después de que se lesionó el paciente. Ya sea por una quemadura, por una abrasión, una cirugía, entre otros. Ahora, es muy importante cuando estamos hablando de pacientes que tienen quemaduras, saber el estadio de la quemadura y además al principio, antes de tratar al paciente, tenemos que enfriar la zona. ¿Por qué? Porque todavía después de que hay una quemadura, se pasa todo el calor hasta tejido muscular. Entonces, si cuando te llega el paciente, le echas 3 gotitas de agua a la herida, eso no te va a enfriar nada. Y vamos a seguir teniendo complicaciones con el paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente con una quemadura, se le hace una regla de 2 a 3 mililitros por kilo peso, eso por el porcentaje de área quemada. ¿Cómo se hace el porcentaje de área quemada? Por la regla de Nueves. La regla de Nueves es 9 en los brazos, cada uno, 9 en piernas, 9 torso superior, 9 en abdomen, 9 espalda alta, 9 lumbar y 1% en genitales. Entonces, sabiendo estos porcentajes, vamos a saber qué cantidad de líquido le vamos a proporcionar al paciente. Ahora, ¿cómo se van a dividir las quemaduras? Quemadura grado 1, igual, muy similar a las escaras. Va a haber nada más eritema en la zona que no va a desaparecer por la eritropresión. El estadio número 2, vamos a tener daño en la hipodermis sin llegar a tejido celular subcutáneo y ya en los estadios 3 ya va a haber daño a tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿cómo se va a presentar al paciente? Claro que como es una úlcera traumática, la presentación va a ser variable. La localización va a ser variable, el tamaño va a ser variable. Entonces, simplemente, como les mencioné anteriormente, el diagnóstico se hace principalmente porque fue después o posterior a un trauma. Y si el paciente tiene enfermedades crónico-degenerativas, tiene diabetes, tiene presión arterial alta, tiene dislipidemia, entonces va a tener mayor dificultad para poder cerrar estas heridas. Las úlceras infecciosas. Cuando estamos hablando de una úlcera o una lesión infecciosa, siempre es muy importante primero tratar la infección y después tratamos de cerrar la úlcera. Si no tratamos la infección, la úlcera nunca va a cerrar. Aunque le pongas PRP, aunque le pongas células madre, aunque le pongas exosomas, esa herida nunca va a cerrar. Entonces, primero, si vemos que la herida se encuentra con una supuración, ya sea verde por la pseudomonas aeruginosa o por el olor,
tenemos que identificarlo, le hacemos un micrograma y le hacemos las pruebas de sensibilidad al paciente para saber qué tipo de antibiótico le vamos a poder proporcionar. ¿Cuáles son las infecciones que podemos tener a nivel cutáneo? Si son de bacterias, va a ser el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus o, como les mencioné, la Pseudomonas aeruginosa. Ya en virales, la herpes, ya sea herpes zóster o herpes simple, y en la parte de parasitaria sería la leishmania. Entonces, cuando tenemos una herida, siempre vamos a hacerle un cultivo de herida y vamos a hacerle una prueba de sensibilidad para saber qué antibiótico vamos a utilizar al paciente, y todo esto antes de poder tratar la herida para cerrarla. ¿Cuáles son los signos de infección? Normalmente los signos de infección, una celulitis. Entonces vamos a tener eritema en el área, va a tener dolor en el área, inflamación, y va a tener una fetidez y supuración debido a los microorganismos. Pie diabético. Ahora, sí es un tema muy importante porque es una combinación de muchos problemas que tiene el paciente. Como sabemos, un paciente diabético que va a presentar microangiopatía, neuropatía diabética. Entonces, cuando el paciente tiene una herida en el pie, como tiene la neuropatía diabética, no la va a sentir. Como tiene la microangiopatía, no va a haber irrigación al tejido y no se va a sanar. Entonces es muy, muy complicado tratar a estos pacientes, y además, de igual manera como se encuentra en el pie, el paciente no lo va a ver. Y el paciente lo va a dejar pasar hasta que el dedo se vea negrito, necrosado, y te llega a consulta y diga, ay, doctora, mi dedo está negrito, ¿lo podemos salvar? Y pues ya, ese hueso y ese dedo ya está necrosado y se tiene que amputar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico igual? Si el paciente tiene diabetes, pues ya. Si no, hacemos un control de glucosa, una hemoglobina glucosilada, y también hacemos imagenología para saber la profundidad y el daño de la úlcera. Porque como les mencioné, el paciente no llega a nosotros hasta muchísimo después. Entonces ya puede tener daño a músculo o hasta hueso. Entonces tenemos que saber si ya afectó a hueso, ya no hay manera de que podamos regenerarlo, y entonces sí tenemos que hacer una amputación. Pero si todavía no ha llegado a hueso y no hay una necrosis tan severa, entonces sí hay posibilidad de salvar esa extremidad. Presentación clínica, aquí tenemos un paciente, pérdida de sensibilidad por la neuropatía diabética, no va a tener igual eritema o es porque tiene una microangiopatía, entonces va a tener disminución del dolor, no va a haber sangrado, la herida no va a sanar, lo que va a hacer es que el paciente va a seguir deambulando y va a tener múltiples infecciones en esa área. Tenemos aquí la clasificación, que de igual manera es muy similar a las otras úlceras. Un grado 0, pues el paciente no tiene nada. Grado 1 ya es cuando hay daño hasta la hipodermis. Grado 2 va a haber daño a tejido celular subcutáneo. Grado 3 ya pasamos músculos y hueso. Y grado 4 ya es cuando hay una gangrena, una necrosis en el área. Grado 5 ya se expandió al pie. Ahora, hay otras cosas que también podemos encontrar en las úlceras que nos pueden complicar el tratamiento al paciente, y una de esas son las calcificaciones. Las calcificaciones son los depósitos de calcio dentro de esta úlcera, lo que va a complicar la regeneración. Por lo tanto, el tratamiento es diferente. Vamos a tener siempre que se van a presentar en imagenología, las vamos a poder ver en imagen, y siempre se va a tener que quitar ese tejido, se va a tener que debridar, porque si dejamos esa osificación, esas calcificaciones, nunca va a sanar la herida. Entonces, primero nos hacemos cargo de las calcificaciones o osificaciones cuando los depósitos de calcio se ponen de manera estructurada, entonces ya forman pedazos de hueso en el área, y de la misma manera nos va a causar una complicación para cerrar la herida. Estas son las osificaciones, como les mencioné anteriormente, tienen el mismo tipo de tratamiento, se tiene que debridar el paciente sí o sí, porque si no, nunca va a sanar la herida porque tenemos depósitos de hueso en esta área.
Esto es mucho más común en pacientes que tienen diabetes o pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas. Ahora, lo que sí nos importa más a todos, después de que les expliqué todo, pues cómo vamos a tratarlo de la manera de medicina regenerativa para evitar que el paciente pueda perder la extremidad o una necrosis. Entonces, el plasma rico en fibrina. Todos conocemos el plasma rico en plaquetas, lo hablamos anteriormente con el doctor. En este caso, como se obtiene el plasma rico en plaquetas es con un tubo con anticoagulante que tiene citrato de calcio al 3.2%. Después de eso se centrifuga la primera vez, se obtiene todo el plasma y se vuelve a centrifugar para así obtener el plasma rico en plaquetas. Ahora, la total diferencia del plasma rico en fibrina es que el tubo que vamos a utilizar no tiene que tener anticoagulante. ¿Por qué? Porque queremos formar ese coágulo de fibrina. Entonces, si lo utilizamos en un tubo anticoagulante, ese coágulo no se va a formar. Entonces, siempre tener mucho cuidado y utilizar los tubos sin anticoagulante. Y esto puede ser funcional no solo para úlceras en específico, sino también para heridas o para tipos de lesiones de tejido blando. ¿Cómo es el procedimiento? Hay dos tipos de PRF. Tenemos el PRFI, que es el PRF inyectado, o el PRFA, que es el avanzado, que ya es en forma de coágulo de fibrina. Los dos, la única o la principal diferencia de su obtención va a ser el número de minutos que la vamos a centrifugar. Entonces, siempre vamos a centrifugar los dos en 280 de fuerza G. Como les mencionaron anteriormente, siempre vamos a tener que medir en fuerza G, porque revoluciones por minuto va a depender del tipo de centrífuga que están utilizando. Pero no se preocupen. Les podemos dar, este es el protocolo, pero cuando ustedes, si sus máquinas o sus centrífugas simplemente se miden por revoluciones por minuto, pueden entrar a una página de internet que es un convertidor, les va a pedir cuánto tienen de fuerza G, les va a pedir el radio o el diámetro de la centrífuga y ahí mismo les va a arrojar el número de revoluciones por minuto para poder realizarlo. Y siempre tienen que hacer pruebas antes de aplicarlo al paciente para saber si, como les mencioné igual el doctor, va a depender de la inclinación de la centrífuga. Entonces igual tienen que ver sus protocolos primero, tienen que revisar sus centrífugas, tienen que calibrarlas para asegurarse que sí estén a 280 de fuerza G o a las revoluciones de minuto dependiendo de su centrífuga para poder obtener el mejor producto. Y la diferencia de ambos es cuánto lo vamos a poner en la centrífuga. Si la queremos de forma líquida, se pone menos tiempo, se pone a 12 minutos. Y ya si queremos un coágulo de fibrina, ya se aumenta el tiempo y van a ser 16 minutos. Esta es igual una imagen muy similar. También hay que recordar que cuando nosotros creamos el coágulo de fibrina siempre va a tener una parte de eritrocitos, como se puede ver en la imagen. Entonces, antes de aplicar esas membranas de fibrina o esos coágulos de fibrina, tenemos que cortar esa parte de eritrocitos y después sí, ya podemos aplicar el producto al paciente. Pasos. El paso de obtención en ambos es lo mismo. Vamos a extraer la sangre con los tubos anticoagulantes que tanto les he mencionado y con una aguja butterfly y un holder. ¿Cuántos tubos vamos a necesitar? Va a depender del tamaño de la lesión. Si es una lesión muy grande, entonces nos vamos a tejidos principales o a la más profundidad para poder regenerar. Primero, ahora el plasma rico inyectable PRFI. Es el que les mencioné, 280 en fuerza G y a 12 minutos.
En este vamos a obtener, al principio, vamos a obtener el plasma bajo en plaquetas, el PRF amarillo, el PRF rojo y los eritrocitos. Y lo que nos importa es el PRF. Entonces vamos a extraer de ese tubo que obtenemos después de la centrifugación el PRF amarillo y el PRF rojo para después poderlos colocar. Y igual en la imagen, como se puede ver en la imagen de la derecha, el derecho inferior, está en la parte superior, lo podemos dividir en tercios, entonces no utilizamos el tercio superior, simplemente el tercio medio y el tercio inferior que nos va a obtener el plasma rico en fibrinas. ¿Qué tiene y qué va a obtener este plasma rico en fibrina? Vamos a tener fibrina, plaquetas, y no solo eso, vamos a tener factores de crecimiento. Vamos a tener el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento transformador beta y el factor de crecimiento similar a la insulina. Es igual el método de obtención, como se puede ver en la imagen, únicamente vamos a agarrar el tercio medio y el tercio inferior de la parte del suero de las plaquetas. Entonces no nos importan los eritrocitos y no nos importa el tercio superior. Igual es la misma imagen, se obtiene el producto, la centrifugación, 280, 12 minutos. Y se pueden observar las fases y agarramos PRF amarillo y PRF rojo. Y paso directo a la aplicación. Podemos bioestimular antes si tiene un bioestimulador para tener mejor eficiencia al tratamiento, pero si no tienen un bioestimulador no hay ningún problema, se puede aplicar así directamente en la herida. En el procedimiento del plasma rico avanzado, que normalmente es cuando se obtiene un coágulo de fibrina, se coloca 280 fuerza G, 16 minutos y nos vamos a esperar, después de esta centrifugación, nos esperamos 5 minutos y después de eso ya lo podemos retirar. Si nosotros con ese coágulo de fibrina queremos crear una membrana, entonces lo ponemos dentro de 2 placas, estériles, por supuesto, y lo dejamos reposar ahí otros 5 minutos más para poder generar esta membrana. De la misma manera va a tener plaquetas y va a tener factores de crecimiento y fibrina. Va a tener lo mismo, factor de crecimiento de plaquetas, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento transformador beta y factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Cómo es el procedimiento y el tratamiento con PRF avanzado? Como se puede observar, primero retiramos el producto del paciente, se centrifuga por 16 minutos, obtenemos el coágulo de fibrina, el cual se puede retirar fácilmente con unas pinzas, es un coágulo, lo agarras, se saca. Y como igual se puede ver en la imagen, el coágulo va a tener eritrocitos. Entonces, antes de utilizar el coágulo de fibrina, tenemos que quitar los eritrocitos para no generar una inflamación excesiva. Y después de eso, ya hacemos la fotoestimulación. Y esto nos va a potenciar la liberación de factores de crecimiento, por lo tanto vamos a tener mejores resultados con los pacientes. Entonces, la diferencia principal en los minutos que nosotros los vamos a poner. También el plasma rico inyectable va a ser líquido y el plasma rico avanzado va a ser un gel, que es el rico en fibrina. Los componentes celulares, principalmente el inyectable, va a tener plaquetas y leucocitos y el avanzado va a tener plaquetas, leucocitos y probablemente tenga una pequeña cantidad de células madre. Entonces vamos a tener igual mejores resultados con las membranas o con los coágulos de fibrina. La liberación de factores de crecimiento del coágulo, del coágulo de fibrina, va a ser más gradual. Y en cambio, cuando lo tenemos en el inyectable, va a ser luego. Entonces, nosotros al momento de aplicar el plasma rico en fibrina inyectable, lo que hacemos es lo aplicamos alrededor de la úlcera en tejido celular subcutáneo para que entonces así haya una liberación gradual
de los factores de crecimiento. Ahora, estos dos procedimientos no son aislados. Uno puede combinar el plasma rico en fibrina inyectable junto con el plasma rico en fibrina avanzado. Y así tenemos el doble de factores de crecimiento y mejores resultados. Entonces, siempre se puede hacer una combinoterapia. Siempre lo vamos a poder combinar. No nos necesitamos decidir entre uno u otro. Si lo podemos hacer y si podemos retirarle al paciente más sangre o más muestra de sangre y podemos utilizar los dos, va a ser lo mejor. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar en las úlceras? Como se mencionó anteriormente, lo primero que se necesita hacer al paciente va a ser, vamos a limpiar la herida. Se tiene que haber una debridación de la herida. Si tenemos tejido necrosado o mucha fibrosis en la herida, tampoco vamos a tener, o una infección, como les mencioné anteriormente, el tratamiento no va a ser tan efectivo. Entonces, primero se debrida, primero se limpia, nos aseguramos que el paciente no tenga una infección y ahora sí, ya podemos empezar con un tratamiento celular. Como les mencioné anteriormente, ¿cómo lo podemos aplicar? Se puede aplicar el plasma rico en fibrina en avanzado, se puede aplicar directamente ese coágulo de fibrina sin los eritrocitos en la herida o podemos generar una membrana a partir de eso cuando posterior a los 4 minutos de dejarlo asentado en posición vertical, se pone ese mismo coágulo de fibrina sobre dos membranas estériles para poder generar la membrana por 5 minutos y así poder aplicarlo al paciente sobre la herida. Y en geles o líquidos se puede aplicar directamente sobre la úlcera o, como les mencioné anteriormente, sobre los bordes de la úlcera en tejido celular subcutáneo para que haya una liberación gradual de estos factores de crecimiento. Estas son las imágenes, ahora sí que ustedes van a poder ver la eficiencia de este tratamiento. Entonces, como se pueden ver en las imágenes, se aplica en los bordes de la úlcera y así se va liberando poco a poco. Igual, misma imagen, este es un paciente que tiene una úlcera perimaleolar, entonces lo más probable, y tiene bordes irregulares, lo más probable es que sea una úlcera venosa. Entonces, además de tratar a la úlcera, vamos a tener que tratar al paciente si la etiología fue por insuficiencia venosa, si la etiología fue porque tenía obesidad, etc. Y también lo más importante, y como les mencioné anteriormente, no es una terapia aislada. Siempre lo vamos a poder combinar con las terapias convencionales. Lo que es, podemos utilizar injertos junto con el plasma rico en fibrina y así poder hacer una regeneración mucho más rápida del tejido y evitar las complicaciones de las úlceras. Entonces, y así vamos a promover más la cicatrización. Como se puede ver en las dos imágenes, la manera en que podemos hacer los injertos se puede hacer de la manera antigua, en donde hacemos el método de campana, se agarra el paciente, se pinza y se corta alrededor del área y con esto tenemos antes del tejido cutáneo y del tejido adiposo y entonces se puede implementar perfectamente en el área. O podemos utilizar lo que sería el rasurador dérmico y ya hacerlo de una manera ya más moderna para el paciente y que no dañar tanto al paciente y normalmente se obtiene de muslo. Ahí se puede ver, primera imagen es el paciente, así como nos llegó el paciente, tenemos que medir el tamaño de la herida para también saber el progreso que estamos teniendo con el tratamiento. En la segunda imagen podemos ver que se colocaron los coágulos de fibrina al paciente en la herida y podemos ver que después de colocar los coágulos de fibrina, lo tenemos que dejar mínimo tapado 4 o 5 días sin manipulación. No podemos manipular al paciente, ¿por qué? Porque si manipulamos al paciente en ese momento, le vamos a quitar todo lo que le estamos reconstruyendo. Entonces tenemos que dejar al paciente mínimo 3 o 4 días sin nada. Y nada más con la úlcera tapada.
tiene que hacer gasa húmeda o si hacemos la combinación, como les mencioné anteriormente, de plasma rico en fibrina inyectable y plasma rico en fibrina avanzado, entonces se le pone el coágulo de fibrina en medio, se le inyecta alrededor de la úlcera el inyectable y además lo que nos sobra del inyectable se pone sobre la gasa, se pone sobre el coágulo de fibrina y ya se cierra, se tapa la herida y así vamos a tener una mayor regeneración con el paciente. Y como les mencioné, 4 o 5 días el paciente sin descubrir la herida, lo pueden dejar así. Este procedimiento se puede repetir aproximadamente una vez al mes. Igual, misma imagen, podemos ver en la imagen principal se pone el coágulo de fibrina. En esta parte se ve mojado la gasa, pero es por el plasma rico inyectable. Y ya posteriormente, en la imagen superior, podemos ver que hubo una regeneración y podemos ver la disminución de la herida. La aplicación igual del coágulo, como vemos, es una herida limpia, es una herida ya debridada, sin infección y lista para poder aplicar el coágulo de fibrina. Vean la diferencia tan grande. Y eso fue en una semana. Y vean cómo cubrió la herida completamente. Eso que se ve blanco es el coágulo de fibrina y es la regeneración de la úlcera. Perfecto. La imagen del medio es como nos llegó al paciente. Aplicamos el coágulo de fibrina y posteriormente, después de una semana, la regeneración del tejido. Primera imagen, igual, así nos llegó el paciente, hicimos la debridación y colocamos el coágulo de fibrina, primero de este lado, y después vean el progreso que tiene el paciente. Y todos estos pacientes, como les mencioné anteriormente, son pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, con hipertensión, neuropatías. Entonces, poderles ayudar a regenerar esas heridas en 1 o 2 semanas y ver los resultados, por ejemplo, ya en 1 mes, les ayuda bastante a estos pacientes. Igual, otra de las imágenes, la imagen de la izquierda se puede ver antes de la colocación del coágulo de fibrina y ya en la parte de la derecha ya se puede ver la cicatrización. Después de colocar en la primera sesión el coágulo de fibrina, podemos ver una regeneración también de ligamento. En este paciente también combinamos con exosomas, entonces tuvimos muchos mejores resultados. Lo mismo, primero la herida que está hasta la izquierda, después con el coágulo de fibrina y vean la regeneración que se logra con estos pacientes. Entonces, y lo mejor de todo, no es tan caro. Entonces se puede aplicar muy fácilmente. Claro que para estos pacientes igual si utilizamos exosomas o células madre, vamos a tener mejores resultados. Pero estamos hablando igual de la economía de un paciente. Entonces, si el paciente no tiene el dinero para poder pagar estos tratamientos celulares un poco más específicos o especializados, nos vamos con un plasma rico en fibrina, entonces nos sale mucho más económico al paciente y lo podemos tratar en muchas ocasiones. Esta es una úlcera por presión, igual, vean la diferencia y llegamos hasta cerrarlo. Esto fue una sesión antes, entonces ya tenemos casi la regeneración del tejido cutáneo. Igual esto es una úlcera porque el paciente tuvo un accidente y también tenía complicaciones crónico-degenerativo y vemos herida limpia, primera aplicación con coágulo de fibrina y el cerramiento completo de la herida. Todo esto en 2 semanas. Pie diabético. Lo más importante, vean el grado que ya tiene el paciente. Ya es un grado 4 de úlcera. Ponemos el paciente el coágulo de fibrina y vean la regeneración total que tenemos con estos pacientes. Esta fue infecciosa, primero como les dije anteriormente, se trata la infección y posteriormente ya ponemos los coágulos de fibrina o la membrana de fibrina para poder abarcar más espacio.
Igual podemos ver la comparación de las dos imágenes. Lo mismo. Estas ya nada más son imágenes comparativas, entonces. Y ahora sí, combinación con los injertos. Entonces podemos utilizar los injertos, manera de campana, se colocan en el área, los podemos cortar o cuando hacemos un graft ya más extenso, lo podemos cortar en pedazos, o si lo hacemos de forma de campana, pues ya está en pedazos y ya se puede regenerar, se combina con el coágulo de fibrina y tenemos una mayor regeneración. Entonces, el manejo de estas úlceras o de las úlceras ha evolucionado bastantemente hasta llegar a los tratamientos ya celulares. Entonces, sí, se puede utilizar exosomas combinado con plasma rico en plaquetas para estos pacientes, sí se puede utilizar células madre, pero como se mencionó anteriormente, también tenemos que ver por la capacidad económica del paciente. Entonces, va a mejorar la cicatrización, va a evitar la amputación del paciente, que es lo más importante, y va a tener el paciente una mejor calidad de vida. Y ¿tienen alguna pregunta? Excelente. Les dije que teníamos una nueva adquisición muy prometedora en ISCA, así que gracias, doctora Andrea. Tenemos muy poquito tiempo, así que voy a hacer dos anuncios. Primero, vamos a hacer dos preguntas para la doctora, las vamos a responder. Después de esas dos preguntas a la doctora, vamos a tomar la foto grupal. Todos aquí vamos a tomar una foto grupal. Después de eso vamos a tener un break solo para café, rapidito, tomamos un café, venimos acá, terminamos nuestro bloque de disertaciones y después tenemos el brindis con pisco y con algunos bocaditos. Así que por eso ahora va a haber solo cafecito, así que vamos a hacerlo rapidito. Dos preguntas para la doctora primero. Doctora. Muy buenas tardes, mi nombre es Leila Meléndez, cirujano plástico. Actualmente trabajo en la unidad de quemados del Hospital del Niño de San Borja. Bueno, para hacer algunas precisiones, estimada doctora, en primer lugar es muy importante que se trate la enfermedad de fondo. Yo no puedo injertar o reconstruir o ponerle cualquier tratamiento si no he resuelto la insuficiencia vascular periférica o la insuficiencia venosa o estabilizado la diabetes o retirado el tejido desvitalizado en una herida quemada o por quemadura, perdón, o traumática. En segundo lugar, la pregunta concreta para ustedes, si en su experiencia usa el VAC. El VAC actualmente es un sistema que se llama succión continua a presión. Se tiene a los pacientes con el VAC para favorecer la granulación antes de realizar la reconstrucción. Y si es que hace o no este procedimiento en sus tratamientos, ¿en qué momento le aplicaría la terapia que ha descrito? Otra consulta para mí. Si yo tengo una lesión cruenta extensa, llámese más del 1% de superficie corporal, ¿cuántos parches de fibrina tendría que usar? Ya que los coágulos de fibrina son muy pequeños, ¿no es cierto? Y en general nosotros como protocolo y guía de tratamiento lo que hacemos primero es tratar la enfermedad de fondo, segundo hacer una debridación quirúrgica, tercero verificar que no hay un proceso infeccioso mediante un cultivo programa de tejido, finalmente la reconstrucción con un dermátomo y un injerto de piel, y donde sí usamos mucho la terapia biológica es en los pacientes grandes quemados a los cuales se les aplica los preparados plaquetarios para que los injertos expandidos con la técnica MIC puedan prender. Pero sí me gustaría saber si tiene experiencia con el uso del VAC y cómo maneja el tema de la fibrina en lesiones grandes. Gracias. Bueno, en cuestión del VAC, lo utilizamos antes, porque si lo utilizamos después de hacer este procedimiento, entonces estamos quitando toda la fibrina y todo lo que estamos generando con el paciente. Entonces siempre se va a tener que hacer después de utilizar el VAC. Sí se puede utilizar, pero después ya se puede realizar el tratamiento. En cuestión de cantidad de fibrina, igual va a depender de la capacidad monetaria del paciente y, como le dije, de la extensión. Ahí usted va a ver, vamos a ver igual, los coágulos de fibrina son más o menos de este tamaño. Entonces, acorde a eso, tampoco es necesario llenar todo de coágulos de fibrina. O sea, no tenemos que rematar todo y que toda la herida tenga coágulos de fibrina, no.
También, si no lo podemos, priorizamos las zonas que tienen mayor daño y después ya nos vamos a las partes periféricas. Podemos repetir este procedimiento varias veces, una vez al mes. Entonces, no tenemos igual que desesperarnos tanto. Tenemos que igual darle el tiempo de regeneración al tejido. Entonces, puede ser paulatino para el paciente, tampoco tenemos que acelerarnos tan rápido. Se da una sesión con, no sé, dependiendo de la extensión, 2, 3 coágulos de fibrina combinado con el PRF inyectable. Nos esperamos un mes, vemos cómo sanó la herida y si necesita otra vez, volvemos a aplicar los coágulos de fibrina y así sucesivamente hasta que la herida esté cerrada una vez al mes. Doctora. El tratamiento de soporte post-tratamiento, ¿no? O sea, si bien es cierto que ya hizo el tratamiento de fondo, la causa que lo produce, pero ¿cuál es el tratamiento de soporte post-injerto, post-plasma rico en plaquetas, de la fibrina? Porque después puede haber un fracaso. ¿Ha tenido fracasos eso? No sé, a ver. Esa es mi pregunta. Sí, en realidad el cuidado principal es el recubrimiento de la herida mínimo de 4 a 5 días para que se pueda generar ese coágulo de fibrina. Junto con, igual lo que mencionó la doctora Silvina anteriormente, con la alimentación del paciente. Igual, si a ese paciente le podemos dar igual colágeno hidrolizado para que, como se menciona anteriormente, los colágenos tipo 1, tipo 3 es los que se encuentran en más abundancia en todos los tejidos. Entonces, dándole colágeno hidrolizado al paciente, vamos a tener una mayor regeneración, combinado con vitamina C, que nos ayuda a la síntesis de colágeno. Entonces, es una combinación total y un cuidado de herida que no se tiene ya después que debridar la herida y no se tiene que volver a limpiar. Entonces, se deja la herida en paz. Eso es lo que se tiene que hacer principalmente. No manipular la herida más. No la debridamos después de que ponemos los coágulos de fibrina. No hacemos la limpieza después de que los coágulos de fibrina, porque si no, todo el tejido fibroso que estamos queriendo formar lo vamos a quitar. Entonces, eso es lo más principal. Dejar que el plasma rico en fibrina haga sus efectos totalmente. Voy a hacer un aporte a la doctora. La pregunta a la que vos apuntás, doctora, es en cuanto a la medicina de terreno. Es decir, lo que decía la doctora recién, primero tenemos que tratar de base la patología de ese paciente, pero también tenemos que optimizar el terreno. Antes y después del injerto, claramente, porque si no es como colocar, por más buena que sea la célula que estamos colocando, si el terreno está tóxico, va a terminar intoxicando la célula que estamos colocando. Entonces, primero que hay que hacer algo es muy interesante después toda la detox, muy interesante la endotoxemia, muy interesante ver función hepática, muy interesante después hacer un aporte de zinc, de selenio que van a ayudar con sistema inmunológico, omega 3 claramente, ¿sí? Y bueno, lo que decía la doctora, aquello que apunte específicamente a la reparación de la piel en sí, pero necesitamos un abordaje de terreno completo en ese paciente. Puntualmente, en ese tipo de pacientes, endotoxemia para mí es algo que hay que evaluar muy a conciencia. Después del break, que yo tengo una charla que voy a hablar de fibroblastos autólogos, ahí hablo un poquito de lo que es medicina de terreno y el abordaje en redes. Sí, doctora. Hay algo que sí me gustaría diferenciar y hay que tenerlo muy claro. Hay dos grupos de pacientes totalmente diferentes. Una herida por quemadura o un trauma agudo se tienen que resolver rápidamente. O sea, uno no puede esperar 2, 3, 4, 5 meses ponerle. No. O sea, llega el paciente, se hace la depilación, se reconstruye, se hincha. Se puede usar algún soporte celular, etcétera, perfectamente, pero no se espera. La diferenciación tendría que ser con las heridas crónicas. Exacto. La herida crónica es un paciente que se ha injertado, o sea, no ha funcionado. Claro. Y las fotos que ha mostrado la mayoría son crónicos. Exacto. Con insuficiencia vascular septentrional, ¿no? Pero suelta.
Exacto, esos son los pacientes que necesitas hacer medicina de terreno en ese paciente. Diferente, porque aparte va a responder muy diferente el paciente que tiene una herida por un trauma, que es un trauma y una causa puntual, pero que sus fibroblastos alrededor en la piel sana son respondedores, es una forma de trabajar. Versus este tipo de pacientes donde hay que hacer sí o sí medicina de terreno. Sí o sí hay que hacer medicina de terreno. Exacto. Dos tipos de pacientes totalmente distintos y lo que la doctora presentó es lo que la casuística que tenemos en la clínica, que son pacientes crónicos, no son pacientes agudos, sino es el tratamiento de un paciente de emergencia. Exactamente, bien, muy bien, vamos a convocarlos ahora a todos para poder hacer la fotografía grupal de todos los que estuvimos presentes hoy aquí. Nos vamos a poner todos acá, todos los speakers, por favor. El doctor Meli, no sé si está el doctor Walker, el doctor Alan, la doctora Melina, el doctor Rigoberto, el doctor Saldaña. Adelante, se puede colgar una fila arriba, otra abajo. Podemos, un grupito acá arriba, otro grupito más abajo. Perfecto, como un equipo de fútbol. Los que tienen bien las rodillas pueden estar. Claro, yo de paradilla. Ya estoy en edad de paradilla. Claro, ahí hacemos otra fila más abajo. Otra fila más abajo. Pues no sé cuánto va a sostener esta tarima. No sé cuánto aguanta. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos aquí, aquí. Sí, la tarima está acá, la tarima ya está, todos aquí abajo. Pumba, abajo. ¿Estamos todos? ¿Los speakers estamos todos? Sí, ahí viene el doctor Alan. Meli. Meli. Aquí la doctora Melina. Meli. Meli. Ahí está Meli. Alan. Walker, Chris. Ok. Muy bien. No se preocupen, el que tiene problemas con la rodilla, mañana la doctora los infiltra. Muy bien. Necesitamos. No necesitamos un congreso, vamos. Todos digan stem cell y sonrían. Stem cell. Vamos, vamos, Lili, la Vamos, directora. Lili. Vamos. Vamos, Lili. Vamos, Lili. Vamos, Lili. 15 años. Vamos. 3, 2, 1, sonría. Esperen, no se muevan. Vamos a grabar un video y en este video, cuando me haga el camarógrafo nos haga seña, vamos a decir todos ISCA 15 años, porque estamos celebrando los 15 años de ISCA. Acuérdense, 15 años. ISCA 15 años. Pues sí, pues no veo yo. No, está sacando fotos. No. Vamos a hacer el video. Vamos al video. Ahí, muy fuerte. Ok.